que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez más, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tome su lugar glorificando a Dios, mis hermanos. Como decíamos el día jueves, se nos predicaba con respecto al amor que la iglesia debe de demostrar hacia las almas principalmente, y sobre todo, mis hermanos, y también se nos habla del amor entre nosotros como hermanos. Y muchos, a lo mejor, por eso la pregunta que hice cuando tomé lugar era: ¿qué habías aprendido tú? Porque cuando nuestro hermano decía, necesitamos más amor, algunos respondían, amén. Era como contradictorio, porque es como cuando alguien te dice, hermano, tienes que llegar más temprano, hermano, tienes que asistir, tienes que ser más responsable. Y nunca escucho que cuando alguien te dice una verdad, la gente responde así con alegría, sí, amén. Hermano, tienes que venir más temprano, sí, amén. No, siempre nos quedamos así como reflexionando, y algunos a veces hasta como enojados. Y por eso me hacía raro que ahora que nos dijeran, necesitamos más amor, sí, amén. Y eso me daba así como a entender, como que lo queríamos echar a otro, lo que el Señor nos estaba hablando a nosotros. Cuando el Señor dice, la iglesia necesita más amor, y tú dices, sí, yo necesito más amor, necesito que me den más amor. No. Que tú no eres la iglesia. La iglesia necesita más amor, y tú eres la iglesia. O sea, por eso dije, el mensaje es para ti. No era una lista de a qué tienes derecho. Era una lista de cuáles son nuestras obligaciones como iglesia. Y muchos nos agarramos así como que, ya ves, hermano, ya ves, hermana, te estoy diciendo, tienes que tener más amor. No. Tú tienes que tener más amor, yo tengo que tener más amor. La iglesia, pero tú eres la iglesia. La iglesia no es el hermano, no es la hermana. La iglesia no son los otros hermanos. Tú eres parte de la iglesia. Y cuando se decía que la iglesia tiene que tener más amor, se estaba refiriendo a nosotros precisamente. A cada uno de nosotros, asumir cada uno de nosotros nuestra responsabilidad, nuestra obligación. No estar exigiendo ese amor a las otras personas. Porque también se da eso normalmente, que los que más reclamamos amor, ¿sabe quiénes somos? Los que menos amamos. Porque Dios es justo. Y dice la palabra del Señor, solo voy a mencionar la cita, dice la palabra del Señor allá en Mateo 7, que lo que desees que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Lo que tú quieras que hagan contigo, haz tú con ellos. ¿Quieres recibir más amor? Tienes que dar más amor. ¿Quieres sentir el amor? Da ese amor. Por eso siempre estamos, y son los que siempre estamos reclamando, y a mí no me aman, y a mí no me quieren, y no me saludan. Pues ¿cómo te voy a saludar, hermano, si eres el primero que sale corriendo? A veces ya quiero, ya el hermano ya vaya como una esquina por allá. Y ese que anda quejándose que no lo saludan. Queremos recibir lo que no damos. Hay una regla, hermano.
lo que quieras que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Por eso yo trataba de decir, ¿qué entendiste tú? No qué entendió el hermano, porque si el hermano lo entendió o no lo entendió, él va a seguir siendo igual. Y tú de todas maneras vas a tener que amarlo, y vas a tener que perdonarlo, y vas a tener que hacer lo que te toca a ti. Pero aquí hay una palabra también, hermano, que acabamos de leer, y dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Y esa era parte también de la situación. ¿Por qué unos prosperan y otros no prosperan? Aquí hay una razón que se refiere a los pecados, pero hay otras razones por lo cual unos prosperan y otros no prosperan. ¿Cuáles son las razones? Vamos a ver primeramente con la palabra del Señor. Allá en Mateo, Evangelio de Mateo, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Espero que sea el 20. Es que siempre le pongo ahí una señal y esa no tiene. Pero sí es el 20. Mateo capítulo 20, versículo número 20. Mateo 20 dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y este pasaje tiene una referencia que también está en Marcos 10:35, y allá dice que solamente fueron ellos. Bueno, fueron ellos junto con su mamá, pero ellos tenían el sentir, no sé, quizá había una relación también de amistad de la madre de estos hijos de Zebedeo, que ella quiso intervenir, porque les digo que allá fueron ellos los que se acercaron, así lo dice Marcos, que fueron ellos, pero aquí dice que iban con su mamá. Y él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides. ¿Puedes beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, la verdad de mi vaso beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y hasta aquí parece una conversación simple, una madre, dos hijos pidiendo algo, pero dice el verso 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojarían contra los dos hermanos? Porque estaban platicando aparte, porque ¿cómo es posible que haya venido su mamá a abogar por ellos? ¿Usted cuál cree que sea la razón por la cual se enojaron ellos? Sí, yo sé que cada quien puede responder de acuerdo a lo que entiende. Le voy a decir lo que yo entiendo. Se enojaron porque ellos también querían ese lugar. Porque ellos también querían. ¿Cómo que te me andas adelantando? No, si yo soy el más importante. Y ya sabemos cómo era el apóstol Pedro. Cómo se ponía adelante. Y por eso se enojaron. ¿Cómo? Se me andan adelantando. No. Si ese lugar me toca a mí, dice otro, no, pues es mío. En otra ocasión el Señor está diciendo, voy a ser entregado a los gentiles, me van a matar, voy a ser escarnecido. Y la discusión entre ellos era, ¿quién se va a quedar a cargo? Y ahí viene la lección, mi hermano. Verso 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre ustedes
no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Y este pasaje, mi hermano, que es una referencia a lo que es el Evangelio. El Evangelio, mi hermano, es muy contrario a las reglas de este mundo. En el mundo dice, mira, aquí los gobernantes quieren enseñorearse de las personas, quieren ejercer poder sobre las personas, pero entre ustedes no va a ser así. Aquí es al revés. Aquí el que quiera ser grande tiene que ser el servidor. Aquí el que quiera ser el primero tiene que ser el último. El mundo al revés, le llamo yo. Pero este mundo al revés, mi hermano, no solo aplica en esto. También aplica para ser prosperado. El mundo al revés para ser prosperado no es si recibo, voy a prosperar. No. El mundo, el Evangelio es si das, vas a recibir. Y por eso unos son prosperados y otros no son prosperados, porque decíamos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de demandante por mentalidad de oferente. En lugar de venir a pedir, hay que venir a ofrecer. En lugar de exigir, hay que dar. Por eso decíamos, a veces exigimos lo que no damos. Pedimos lo que no ofrecemos. Entonces el mundo es completamente al revés. Y hablando directamente en cuestiones económicas, dice también Mateo capítulo 6, Mateo capítulo número 6, versículo número 19. Dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Haz tesoros en el cielo. ¿Y cómo hago tesoros en el cielo? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está la cuenta a la cual debo de depositar para hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo le hago para hacer tesoros en el cielo? Haciendo esas cosas aquí en la tierra. Sembrando o haciendo las cosas aquí en la tierra para poder recibir. Pero esto normalmente lo aplicamos para el que tiene, pero no para el que no tiene. Y así lo vemos siempre. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento hubo un caso, allí en primer libro de los Reyes, capítulo número 17. En el primer libro de los Reyes pasó esta historia. Primer libro de los Reyes, capítulo número 17, versículo número 8 en adelante dice, vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿En qué condición se encontraba esta persona? ¿En abundancia o en pobreza? Estaba en pobreza, estaba en escasez. Y Elías le dijo,
no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. El mundo al revés otra vez. ¿Cómo? No tengo nada, no tengo mucho, ¿y cómo quieres que te dé a ti primero? El mundo al revés. En el mundo así no funcionan las cosas, pero para Dios así funcionan las cosas. Hazme a mí primero. De ello, dice, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Después de darme a mí, vas a darle a tu hijo. Sinceramente, con nuestra forma de pensar actual, de algunos de nosotros, ¿qué hubiéramos pensado? Primero, vamos como si fuéramos la viuda. No, pues ¿cómo? Qué abusón. ¿Cómo que primero tú y después mis hijos y después yo? No. Dios no es así. Si se hubiera acabado el alimento, Dios no es así. Pero ya sabemos la historia. La historia es que no se acabó, sino se multiplicó. Porque Dios no viene a pedirte para dejarte más pobre. Dios viene a pedirte para bendecirte. El mundo es al revés. En el Evangelio las cosas son al revés. Y si lo hubiéramos visto como testigos, ¿qué? Ese profeta le está pidiendo a esa viuda, ¿qué no está viendo la necesidad de esa persona? Pues precisamente por eso, porque Dios quiere bendecirla, Dios le está diciendo, dame a mí primero. Haz tesoros en el cielo. Créele a Dios. Créele a Dios y Él va a hacer lo demás. Créele a Dios. Luego dice, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como él le dijo a Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. El Señor dijo así. Ella lo creyó y se cumplió. Eso le dijo a esta mujer. ¿Y a nosotros qué nos dice? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nosotros. Primero vamos a ver Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo número 3. Todo lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió. Así que lo que está aquí es Dios diciéndotelo a ti, es Dios diciéndomelo a mí. Proverbios capítulo 3, verso 9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si se da cuenta, son las mismas palabras o el mismo significado de lo que le dijo a la viuda. Dame a mí primero, honra al Señor con tus primicias. Dame a mí primero, y el aceite no va a acabarse, la harina no va a acabarse. Aquí dice, dame las primicias y serán llenos tus graneros con abundancia. Es lo mismo que le dijo Elías a la viuda. Dame a mí primero y no se va a acabar tu harina. Aquí dice, dame las primicias y yo voy a llenar tus graneros. Le está diciendo lo mismo. Pero esto, ¿a quién se lo está diciendo? A nosotros. La viuda le creyó y prosperó. Nosotros no hemos creído y por eso a veces no prosperamos. Porque no le creemos a Dios. La viuda sí le creyó y prosperó. Nosotros no le creemos a Dios y por eso no prosperamos. Por eso unos prosperan y otros no prosperan.
No, es que Dios es bien injusto, ¿por qué le da a él? ¿Y sabes cómo es su corazón? ¿Sabes lo que ha hecho por la obra? ¿Sabes qué ha hecho? Yo antes también me peleaba con Dios. Yo antes también decía, Señor, ¿cómo es posible que a este hermano, que a esta hermana le vaya así? Y después te enteras que ese hermano y que esa hermana son bien tremendos. Y ahí, Señor, yo peleando por ellos. Después te enteras que nunca le han creído a Dios, que nunca han dado lo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Cómo quieren que Dios los prospere si nunca le han creído a Dios? Pero si tú le crees a Dios, Dios va a cumplir sus promesas. Bueno, es que si tuviera, a lo mejor, dice Marcos, capítulo número 12, para no meterme con la ley, porque luego ahí se defienden con la ley, que yo siempre he dicho que Abraham no estaba en la ley y él diezmó, Jacob no estaba en la ley y diezmó, y yo lo dije, diezmaron o no diezmaron, para mí no diezmaron, para mí ofrendaron la 10ª parte, porque no estaban obligados a hacerlo, lo hicieron porque ellos quisieron. Y dice la palabra de Dios que si somos hijos de Abraham, tenemos que hacer las obras de Abraham. Abraham diezmó, o Abraham dio una ofrenda que era la 10ª parte de todo lo que recibió, y él lo hizo de corazón. Dice Marcos capítulo 12, versículo número 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Traducidos a nuestros pesos, serían 2 monedas de 50 centavos. 2 monedas de 50 centavos que apenas hacían un peso. Qué pobre estaba esta mujer. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Se quedaría sin comer? No lo creo, porque el Señor dijo: dame a mí primero y yo te voy a bendecir. Yo estoy seguro que el Señor puso en el corazón de alguien bendecir a esta mujer. El Señor puso en el corazón de alguien darle un apoyo a esta mujer. El Señor hizo una multiplicación. El Señor hizo una bendición especial. Seguramente cuando llegó esta mujer a su casa, ahí estaba una bendición esperándola, porque así es el Dios al que yo le he servido. Así es el Dios. Por eso, aunque no dice cuál es el fin, en qué terminó esta mujer, conforme a la palabra de Dios y sabiendo que Dios cumple sus promesas, yo estoy seguro que esta mujer, cuando llegó a su casa, se llevó una sorpresa. Ahí hay una bendición en su casa, porque así es Dios. Pero siempre estamos: no, yo no puedo, yo no tengo, yo no. Esta mujer tenía, no tenía. Pero lo poco que tenía lo echó con fe. Y el Señor, estoy seguro que la prosperó, porque Dios cumple sus promesas. Y como decíamos, el Señor pudo haber puesto en el corazón de alguien el bendecirla. Y a veces hay una ocasión, había una pareja, jóvenes, no pasaban de 40 años todavía, y aquí teníamos una forma de apoyo, que se juntaba una despensa y se regalaba, pero poníamos a través de papelitos que pusieran a
quien querían que se regalara esa ofrenda o esa despensa. Y estos jóvenes, este matrimonio relativamente joven, decía, ¿por qué nunca nos ponen a nosotros? ¿Por qué nunca nos ponen a nosotros? Decían. Y es que a veces, sí, ciertamente a veces nos dejamos guiar por la apariencia, y a veces también es cuestión de lógica. Había ancianos, había ancianas, pues todos nos íbamos por apoyar a la persona que se ve que más lo necesita. Pero esta era una pareja de jóvenes y se sentían ofendidos porque es que ¿por qué nunca nos ponen a nosotros? Porque de hecho sí estaban pasando por necesidad, pero porque el varón no trabajaba y la mujer trabajaba, pues ahí debe de haber que salía. ¿Y cómo van a ser prosperados así? Si no estamos cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor, que dice que el que no trabaja no come. No, ¿por qué no me dan? Porque Dios te dio fuerzas, Dios te dio vida, te dio salud, tienes capacidad. ¿Por qué no trabajas? ¿No? Pues es que la depresión y siempre estaba así. Y no era una persona enferma, pero no trabajaba. Así que estamos pasando necesidad, hermano. ¿Por qué la iglesia no nos ayuda? Porque estás pasando una necesidad no por una circunstancia ajena a ti. Estás pasando una necesidad porque no estás cumpliendo los mandamientos del Señor. Uno de ellos también es trabajar. El que no trabaja no come, dice la palabra de Dios. Y se sentían ofendidos porque Dios nunca puso en el corazón de la gente o de los hermanos apoyarlos. Porque no se veía la necesidad. O si se veía la necesidad también se veía cuál era la razón de la necesidad. Y la razón era que no estaban haciendo las cosas bien. No estaban haciendo las cosas bien. La palabra del Señor también da reglas para quién se puede apoyar y quién no se puede apoyar en una iglesia. Y dentro de esas reglas, pues habla del buen testimonio también. Dentro de esas reglas dice alguien que ha servido. Hay gente que nunca ha servido y por eso Dios no pone en el corazón el bendecirlos. Y siempre estamos pensando, ¿por qué Dios no me quiere bendecir a mí? ¿Por qué unos prosperan y otros no? Porque no estás haciendo las cosas como marca la palabra de Dios. Y por eso unos reciben, otros no reciben. Unos sí son bendecidos, otros no alcanzan eso, porque Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Dice allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 8, versículo 1 en adelante. Dice, asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Hoy, insistimos, como no conocemos la palabra, o no entendemos la palabra, o solamente agarramos la palabra como nos conviene o lo que nos gusta, la bendición solamente la van a dar los que tengan y los pobres no pueden. Ellos estaban en pobreza, dice. Dice ahí, su profunda pobreza. Y no está hablando de una pobreza espiritual porque eran dadivosos, por lo tanto no eran pobres en espíritu. Eran generosos. No está hablando de una pobreza espiritual. Estaban en una pobreza económica. Estaban en había un hambre en toda la región. Estaban pasando hambre, estaban pasando necesidad. Pero cuando se enteraron que otros estaban más en otra necesidad mayor todavía, dice que
esa profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Y eso es algo que se ve y lo dicen a veces. Dice, a veces los pobres saben dar más que los ricos. Así se dice. Porque dicen, ya conocen lo que es la pobreza. Pero eso se da, a veces decíamos, en el mundo, pero a veces entre nosotros, entre los cristianos, el pobre no puede dar nunca, el pobre no va a dar nunca, el pobre ese es para... No, al contrario, es el que puede, porque sabe la necesidad. Y eso dice el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hay un sacrificio a veces. Es que no puedo conforme a tus fuerzas, no, pero un poquito más allá de tus fuerzas sí. Si nos esforzamos un poquito más allá. Y dice el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los que realmente han comprendido la palabra de Dios saben que es un privilegio, que es una bendición participar en un servicio para los santos. Aleluya. Los que no hemos comprendido, solamente queremos el privilegio de que nos sirvan, el privilegio de recibir. Y ahí es donde nos quedamos toda la vida. Dice el capítulo 9 de ese mismo libro, versículo número 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y preparasen primero su generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. El ejemplo que le puso el apóstol Pablo de los de Macedonia era porque los de Corintio no querían apoyar. Dijo, oiga, ustedes están bendecidos, le dijo. Miren, los de Macedonia estaban bien pobres y ellos sí fueron capaces de dar. Ustedes están bendecidos y tengo que mandarles, hermanos, primero a motivarlos. Tuve que exhortarlos a que fueran primero para que no se viera eso como una exigencia. Tuve que mandarles, hermanos, a que les enseñaran. ¿Qué les iban a enseñar? Verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios no es injusto y Dios cumple sus promesas. ¿Cómo estás cosechando, hermano? ¿Escasamente o generosamente? El culpable no es la iglesia. El culpable no es el pastor. Es cómo estamos sembrando. Si sembramos con escasez, así vamos a cosechar. Si sembramos con generosidad, así vamos a cosechar. No es la iglesia la culpable. Somos nosotros. Que no estamos creyendo a la palabra de Dios. Que algunos usan este versículo para hacer cosas que ya no son bíblicas, como siembra para la obra y da, y ya estamos usando este versículo que siembra para poner cosas, precios, costos que no son bíblicos, como haz una promesa de tanto para que Dios te bendiga. Eso ya no lo dice la palabra de Dios. Lo que sí dice la palabra de Dios es que tenemos que ofrendar, y si tú crees que Dios es el rey, hay que rendirle el tributo debido, y el tributo, por eso Abraham lo hizo,
porque para Abraham Dios era su rey y por eso le daba ese tributo que era el 10% de lo que él recibía. Y esas cosas se enseñan y se tienen que seguir enseñando para que podamos recibir esa bendición. Porque si no lo enseñamos, entonces no vamos a estar listos para esta bendición. Pero cuando ya se empieza a exigir, como lo dijimos lo vimos aquí el otro día, con los sobrecitos que ponen en otras iglesias, donde incluye diezmos, ofrendas, promesas de fe, misiones y otros. Ahí sí ya no podemos decir, pues tienes que hacerlo porque ya son cosas que están poniendo ellos. Eso sí ya no entraría dentro de el dar solamente o el ofrendar. Pero ¿sabe cuál es lo más increíble? Que si tú lo das, aún en estas doctrinas que se les dice dinereras, Dios sí los bendice. Dios sí los prospera. Si lo haces para Dios. Si cuando ya dicen, va a haber un encuentro y va a costar 1,000 pesos, ahí también ya están fuera de la palabra, porque no dice la palabra que para encontrarte con Dios tengas que pagar. Esas son las cosas que sí están fuera de la palabra de Dios. Pero el dar, y si es con generosidad, y si es de voluntad, eso es bíblico, hermano. El dar es bíblico. Ya cuando empiezas a exigir, y bueno, si vas a ir, tiene que ser tanto, si no, no hay forma. Y si no lo tienes, consíguelo, pero no entras por menos. Eso es antibíblico. Pero no el enseñar a dar a las personas, no el enseñar a ofrendar a las personas. Eso no es antibíblico. Eso es para bendición de las personas, eso es para prosperidad de las personas. Por eso algunos prosperan y otros no prosperan, porque unos le han creído a Dios y otros no creen en la palabra de Dios. Sigue diciendo el verso 7: cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundes para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará tu sementera y aumentará los frutos de tu justicia. Pero quiero resaltar la primera parte del verso 10. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Cuando solamente le damos pan y la gente se come el pan, se queda sin pan. Pero cuando tú das una semilla y esa semilla la siembra, va a recoger. Y siembras una semilla y vas a recoger por lo menos 100 semillas, 200 semillas o hasta 1000 semillas, según el grano que sea. De una sola semilla pueden salir 100 o más semillas. De una sola semilla. Nadie siembra pan para que salga pan. Eso no funciona así. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, que se nos da pan, y pues el pan es para comer, no para sembrar. Pero cuando se nos da una semilla, esa no es para comerse, esa es para sembrar, para que podamos recibir, para que podamos tener, hay que sembrar. Y aún hasta el pan se puede sembrar, no en un sentido literal,
pero dice Eclesiastés capítulo 4, verso 28, perdón, Eclesiastés 11, aún hasta el pan se puede sembrar según la palabra de Dios. Pero el ejemplo que estamos viendo era precisamente que lo que se siembra normalmente es la semilla. Pero aún hasta el pan, dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Aún hasta el pan que regalas, dice, un día lo vas a encontrar. Pero si nunca lo he hecho, ¿cómo voy a encontrar después? Si no siembro, ¿cómo quiero cosechar? O siembro escasamente, pero sí también recibo la recompensa. Aquí, por ejemplo, con toda la autoridad, que sé que la palabra de Dios se cumple al 100%, si alguien ha creído en la palabra de Dios y aún hemos creído en la parte del diezmo, porque yo, insisto, yo no lo hago por ley, yo lo hago porque creo que Dios es el Rey. Y el Rey se merece toda la honra, se merece que yo reconozca que Él es el que me da todo. Y yo lo hago con esa sinceridad, con ese corazón. Y si alguien ha creído al dar a Dios lo que es de Dios, siguiendo los parámetros, como lo marcaba ahí que decía, diezmos y ofrendas, siguiendo eso, sin que sea obligatorio, sino de voluntad, de corazón. Si alguien lo ha creído y lo ha hecho, y que diga, Dios no me ha bendecido, que lo diga. Yo sé que no hay ni uno solo. No hay uno solo que diga, yo lo he hecho y no me ha ido bien. Hay algunos que lo hacemos, si esta semana me va bien, lo hago. La próxima me fue mal, ya no lo hago. Eso no estás cumpliendo. Y por eso es que no agarras un ritmo, porque no lo estás haciendo. Eso no es hacerlo, eso es a ver si me sobra. Y eso es lo que hacían los ricos, se echaban lo que les sobraba. Digo, no, es primero. Entonces, si alguien lo ha hecho y otra vez lo hacen una semana, lo hacen 2 semanas y ya estamos esperando la bendición y la tercera semana nos va mal y dejamos de hacerlo. Y por eso no alcanzamos a ver las promesas de Dios en nuestras vidas, porque dejamos de hacerlo, porque dejamos de creer en la palabra de Dios, dejamos de creer en las promesas de Dios. Solo es un ejemplo. Como familia, como matrimonio, económicamente nos estuvo yendo mal, no una semana, no 15 días, no un mes, fue más de un año, pero nunca dejamos de hacerlo. Nunca dejamos de hacerlo, porque creía en las promesas de Dios y llegó el momento en el que el Señor dijo, ya se acabó la prueba, ahora viene la bendición. ¡Aleluya! Pero muchos no alcanzamos esa promesa porque dejamos de hacerlo. Dejamos de hacerlo y por eso unos prosperan y otros se quedan siempre en necesidad. Unos alcanzan la bendición y otros siempre están quejándose de la pobreza. No es el problema allá. El problema siempre está en nosotros, porque Dios cumple sus promesas. Decía el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo número 20, Hechos capítulo número 20, versículo número 35.
20, 34. No, desde el 33. Amén. Hechos 20, 33 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Como decíamos, hay gente que no quiere hacer las cosas. Pues entonces no alcanza la bendición. Porque para eso te dio primero Dios esa bendición. Te dio la vida, te dio la salud, te dio... Para eso son las manos, para trabajar. Para eso nos dio, y estamos buenos, estamos con vida, estamos con salud. Para eso nos dio el Señor. En todo, dice el apóstol Pablo, les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cuando enseñamos que es mejor dar, te estoy enseñando para que alcances una bienaventuranza. No es para que te quedes sin nada. Te estoy enseñando una bienaventuranza. Por eso hemos enseñado, hemos insistido, primero, cumple con Dios y no vas a necesitar de nadie. Al contrario, tú vas a hacer una bendición para otros. Tú cúmplele a Dios y no vas a necesitar, tú vas a hacer una bendición. Es lo que dice la palabra de Dios. El asunto es, por eso decíamos de la pregunta original: ¿por qué unos prosperan y otros no? Porque unos sí le han creído a Dios y otros no le han creído a Dios. Dios no es injusto, hermanos. Dios jamás va a fallar a una de sus promesas. Y si no hemos alcanzado las bendiciones de Dios, es porque no estamos haciendo las cosas como Dios manda. Y ahí nos atoramos, y ahí es donde queremos que otros resuelvan nuestros problemas, cuando la solución está en nuestras manos. Y ya vimos de personas, viudas, pobres, pero aún así le creían a Dios. Pueblos pobres, pero ofrendaban a Dios. Y todos alcanzaron la bendición de Dios. Pero cuando yo me quedo con la mentalidad de que me den, nunca voy a salir de esa condición. Nunca voy a salir de la pobreza. Porque el pan no se puede sembrar. Lo que se siembra es la semilla. Tú tienes que aprender a sembrar. Tú tienes que aprender a dar. Y vas a alcanzar una bienaventuranza. Un último ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, ahí atrásito, Evangelio de Juan, capítulo número 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Porque hay miles de ejemplos en la palabra de Dios. Y no digo que estos son los mejores, pero son los que nos puso en este día. Dice Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Vamos hasta el versículo. Vamos a seguir mejor leyendo para no perdernos el versículo. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haz recostar a la gente.
Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. ¿Y quién cree que se llevó? ¿Quién se lo habrá llevado? Jálenle, una vez ya nos cayó la bendición. Vámonos, ya traemos pan para toda la semana. Hijo, gracias por los panes que nos dices, aquí está tu bendición. Pero él no dijo, me quedo con ellos, no. Esto es mío, de por sí no tengo. Allá. Él lo dio. Él lo repartió. Nunca nadie, véalo con la palabra, nunca nadie ha sido lo suficientemente pobre como para no poder dar nada. Todos siempre estuvieron dispuestos a dar y todos siempre estuvieron bendecidos, alcanzaron una bendición. Quitémonos esa mentalidad de que soy pobre y por eso no doy, y soy pobre y por eso necesito que me den, porque nunca vas a prosperar así. Ese es el problema con muchos en la iglesia. Soy pobre, a mí es para que me den, no para dar. Y ahí se quedan siempre. Pero aquí tenemos muchos pobres que dieron y recibieron bendición, porque Dios cumple sus promesas. Y de esa manera no solamente dejo de ser necesitado, ahora paso a ser bendición. No solamente recibo bendición, doy bendición. No solamente alcanzo las promesas del Señor, me convierto en una promesa de Dios. Y así, si creyéramos todos a esta palabra, mi hermano, todos alcanzaríamos. Por eso decíamos el día jueves, ¿qué aprendiste tú? Por ejemplo, cuando nos daba el primer ejemplo nuestro hermano, que vendían aún sus recursos, aún sus bienes y los repartían, inmediatamente pensamos, a ver, hágalo. No, ¿por qué no digo, oye, yo no lo estoy haciendo? ¿Por qué digo, no lo estoy haciendo yo? Porque el mensaje era para cada uno de nosotros. Pero no, lo pasamos a los otros, empezamos a buscar a los otros, ¿qué van a hacer por mí? No, ¿qué estás dispuesto tú a hacer por alguien más? Por eso dije, el mensaje no era una lista de lo que tú tienes derecho, era una lista de qué somos, cuáles son nuestras obligaciones como iglesia de Cristo. Pero tú eres parte de la iglesia de Cristo. Tú eres parte de la iglesia de Cristo. Entonces es una obligación para nosotros como iglesia. Y no una obligación de la iglesia para nosotros, sino una obligación de nosotros como iglesia. De nosotros. De cada uno de nosotros. No es ¿qué puede la iglesia darme a mí? Sino ¿qué yo como iglesia puedo dar a los demás? No pasemos el mensaje a otros. Tomemos lo que nos toca a cada uno de nosotros y qué podemos hacer. Aquí hubo unos pobres que estuvieron dispuestos a hacer bendición y alcanzaron bendición. Y a lo mejor habrá habido pobres, porque también esta gente luego empezó a buscar y el mismo Señor les dijo, no les voy a dar nada ya. Ustedes nomás andan buscando el pan y si no les voy a dar nada ya. El Señor lo hizo. Ahí está en el mismo capítulo,
Versículo 25. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que me buscas, no porque has visto las señales, sino porque comiste pan y te saciaste. Trabaja por la comida no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios, el Padre. El mismo Señor dejó de darles, porque dijo, este nomás me anda buscando por el puro pan. Y estos ya no les interesa la palabra, estos ya no les interesa el Evangelio, ya les gustó más el puro pan. El Señor, que es el amor mismo. El amor también corrige, el amor también enseña que si algo estamos haciendo mal, por amor se nos tiene que corregir también. Y eso no significa que alguien no tenga ese amor. El apóstol Pablo, que fue el que escribió la cita que se nos leyó, de que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Ese apóstol llegó a decir, saquen a ese perverso de entre ustedes, porque está contaminando a toda la congregación. Es que el amor no es solapar. El amor también es decir la verdad. También es de exhortar. También se exhorta por amor. Si estamos viendo que estás mal y que estás haciendo las cosas mal, también es amor decirte las cosas. Dice, más vale reprensión manifiesta que un amor oculto. No es falta de amor, es por amor que se tiene que corregir las cosas que estamos haciendo mal, para que alcancemos también la bendición de Dios. No es falta de amor cuando se nos exhorta, no es falta de amor cuando se nos corrige, es por amor y por amor a nuestras almas y por amor a una congregación. A veces nosotros por amor a una sola persona se nos olvida que hay una congregación que también está en riesgo, que hay una familia que está en riesgo. Y por amor a esa congregación, a veces hay gente que no quiere obedecer, que no quiere servir. Y por amor a una congregación, tenemos que tomar a veces decisiones que no se comprenden, pero son también parte de lo que está en la palabra del Señor. El que escribió que el amor todo lo soporta, dijo, sáquenlo. Se le acabó el amor al apóstol Pablo. No, el amor también corrige, el amor también instruye, el amor también exhorta. Por eso, lo mismo que dije el jueves, ¿qué aprendimos nosotros? ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué no estamos haciendo nosotros? No qué no está haciendo la iglesia por mí, sino qué no estoy haciendo yo como iglesia. Porque dice la Escritura que nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea, tú eres la iglesia. Cuando dice la iglesia le falta amor, no es la iglesia para mí, sino yo como iglesia me está faltando ese amor. Yo como iglesia. No a la iglesia le está faltando amor para mí, sino a mí como iglesia me está faltando amor para otros. Pero a mí como iglesia, si eres de la iglesia de Cristo, como dijo el apóstol Pablo que decía, si todo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Así nosotros, hermanos, somos parte de ese cuerpo y tenemos que hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Qué te corresponde a ti? ¿Qué me corresponde a mí? No qué le corresponde a la iglesia hacerme o darme a mí, sino si yo soy parte de la iglesia, a mí me corresponde una obligación como miembro de esta iglesia. A mí y a ti y a cada uno de los que se digan de la iglesia de Cristo, tenemos obligaciones, no derechos solamente. Tenemos obligaciones. Pero lo mejor, hermano, es no hacerlo por obligación, sino hacerlo por amor. Porque
porque esos son los que alcanzan, dice, la bendición de Dios. Ellos son los que Dios prospera, son los que Dios bendice. Que haya iglesias que ya, como decíamos, cobren, pidan cuotas, pidan cantidades específicas y vendo esto, vendo aquello y es obligatorio que lo compres y si no, ya no prosperas o ya no vas a ser, no vas a trascender ahí en la iglesia. Esas son las prácticas que no son bíblicas, que no debemos de seguir y que no se hacen tampoco aquí. Pero enseñar que es mejor dar que bendecir, eso es enseñarte una bienaventuranza. Es para que tú seas bienaventurado y alcances bendición directamente de Dios y no a través de una persona o a través de la iglesia. Porque entonces es como si yo estuviera fuera de la iglesia y que la iglesia sea la que me esté ayudando. No, tú eres iglesia, por lo tanto tú tienes que ayudar. Yo soy iglesia, tengo que ayudar. Somos la iglesia, tenemos que ayudar como iglesia. ¿Qué aprendimos, hermanos, cada uno de nosotros? Hagámoslo, porque sí, es algo que podemos mejorar, es algo que podemos hacer, es algo que nos va a traer bendición. Y algunos lo van a creer y van a empezar a prosperar. Otros no lo van a creer y van a seguir igual. Solamente busca el video, vuélvelo a ver si un día lo entiendes. Que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Y el beneficio no es para una persona, es para ti. Es para ti. Porque a Dios le estás dando y estás haciendo tesoros en el cielo. Y Dios jamás se queda con nada. Hoy vemos a la gente que tiene y dices, ay, ¿por qué él tiene? Pregúntale. Y no hay otra respuesta, man. Los que han creído a las promesas de Dios, reciben las promesas de Dios. Y los que no lo han creído, pues van a seguir ahí, sin prosperar. Solamente pidiendo, solamente recibiendo, solamente necesitando. Pero los que le creyeron, alcanzaron las promesas de Dios. Así, mis hermanos, vamos a